Me encuentro sentado con un pensamiento completo en mi cabeza. Vivimos creyendo que algo va a cambiar, que la oportunidad correcta va a aparecer, que mañana será diferente. Pero cuando miras hacia atrás, los años han pasado y ¿qué realmente cambió? Algunos dicen que encontraron la paz que el tiempo les enseñó a lidiar con la vida, pero ¿será que eso es verdad? ¿O simplemente dejaron de luchar, de soñar, se conformaron y decidieron llamar paz al peso de vivir sin esperanza? La esperanza es algo peligroso. No me convence esa idea. No creo que vivir sea solo respirar, hacer tareas, llenar calendarios y aprender a sobrellevar el sufrimiento. Vivir implica crear, transformar, soñar y hacer que las cosas pasen. ¿Cómo encontrar eso entre el aburrimiento y la desesperanza? ¿Cómo abrir un camino a la libertad si todo alrededor parece decir que es imposible? La película Sueños de Libertad nos invita a reflexionar sobre esto, exponiendo estos dilemas con claridad impactante. Por eso quizás se considera, según la opinión popular, la mejor película de todos los tiempos. No solo por mostrar las prisiones de piedra, sino, principalmente, por evidenciar las prisiones invisibles, donde vivimos sin siquiera darnos cuenta. Y más que eso, esa película nos hace creer en algo, nos hace soñar con una libertad, que puede que sea solo una ilusión, pero al final es esa ilusión la que nos mantiene de pie. La esperanza es algo bueno, quizá lo mejor de todo, y nada bueno muere jamás. La película comienza mostrando a Andy Dufresne, un hombre exitoso, vicepresidente de un banco grande, alguien que parecía tener la vida bajo control hasta que todo se desmorona. Él es acusado de asesinar a su esposa y al amante de ella, y a pesar de jurar inocencia, es condenado a cadena perpetua en la penitenciaría de Shawshank. Y así vemos a un hombre de alto rango en el mundo profesional arrojado en medio de lo más brutal y podrido de la sociedad. De inicio, Andy parece fuera de lugar y todos esperan que se desespere. Al final, ¿cómo alguien de un mundo tan distinto soportaría ese ambiente opresivo? Pero Andy es distinto. Mientras los demás presos nuevos parecen llevar el peso del ambiente, él camina por el patio como si paseara por el parque. No porque sea arrogante, aunque muchos piensen que lo es, sino porque Andy simplemente no se deja consumir por el lugar. Esa manera peculiar de ser llama la atención de Red, uno de los presos respetados e influyentes de la prisión. Red es el tipo de tipo que entiende el juego. Después de décadas en Shawshank, él reconoce las reglas no escritas de supervivencia de ese ambiente, sabe cómo funciona la prisión y domina sus trucos. Y por eso se sorprende con la forma en que el novato enfrenta esa realidad. Andy me intriga no solo por su calma, sino porque en un lugar donde la esperanza se pierde rápido, él aún la lleva silenciosamente, como un secreto. Y por alguna razón extraña que no sabe muy bien explicar, Red empieza a admirar a ese hombre tan diferente de todos los que ha conocido ahí. Creo que sería justo decir que Andrew me cayó bien desde el principio. Pero no te equivoques, la vida en prisión no perdona a Andy. Él enfrenta abusos físicos, agresiones y humillaciones. A pesar de las dificultades, él no parece afectado. Él sigue con su vida siempre buscando algo, siempre queriendo algo que le haga ver algún progreso, algún sentido en esa rutina. En vez de dejarse consumir por la violencia, la corrupción y la monotonía de la prisión, él decide hacer algo con el tiempo que tiene. Andy no busca solo olvidar la realidad que lo rodea, él busca reconectarse con aquello que lo hace sentir vivo. Cuando pone una canción 2 minutos en el patio, sabiendo que lo castigarán por eso, o cuando al aconsejar a un guardia sobre impuestos, gana minutos de cerveza en la azotea con sus compañeros. Son momentos simples, pero que para él son una forma de sentir la libertad, aunque sea por unos instantes. Creo que lo hizo para sentirse normal, aunque solo fuera un rato. Y más que eso, a diferencia de los demás, Andy se involucra en varias actividades. Pequeños actos que a primera vista parecen insignificantes, pero que para él tienen un significado importante. Él escribe cartas semanalmente al gobierno, pidiendo fondos para mejorar la biblioteca de la prisión. Contra todas las probabilidades, él todavía lo logra y usa ese espacio para crear un programa de educación para los presos, ofreciendo diplomas de licenciatura. Un lugar que ahora les da a los presos una nueva perspectiva, un nuevo propósito, algo que va más allá de las rejas y ofrece esperanza en un ambiente que parece diseñado para aplastar cualquier rastro de eso. Andy también conserva los pasatiempos que tenía antes de la prisión, como la construcción de pequeñas piezas de ajedrez hechas con piedritas que encuentra en la cárcel y un pequeño martillo que esconde en su celda. Para otros puede parecer un simple pasatiempo, pero para Andy es un recordatorio de que su mente sigue libre, aunque su cuerpo esté preso. Hay lugares en el mundo que no están hechos de piedra.
Hay algo dentro de ti a lo que ellos no pueden llegar, que no pueden tocar. Es tuyo. Y cuando hablamos de este contraste entre mente y cuerpo, es algo que se vuelve muy evidente en la relación entre Andy y Red. Mientras Andy aún tiene esperanzas, Red ya dejó de soñar. Después de tanto tiempo preso, enfrentando rechazos sucesivos del Consejo de Libertad Condicional, él abandonó cualquier idea de una vida más allá de estos muros. La película lo deja claro, pero hay una escena que me llama mucho la atención. Red dice que tocaba la armónica antes de ir a prisión, pero la dejó hace mucho. Que es pues porque para él tocar significaba más que música, era una conexión con algo en lo que ya no cree más. Andy, al darse cuenta de eso, decide hacerle una sorpresa y le regala una armónica a Red. Pero Red duda. Sostiene el regalo con una mezcla de incomodidad y miedo, como si aceptar significara abrir una puerta a un sueño que él ya cerró hace décadas. Para Red, soñar es algo peligroso e incluso inútil. Hablar de esperanza. Esperanza. Déjame decirte algo, amigo. La esperanza es algo peligroso. La esperanza puede volver loco a un hombre. No sirve de nada aquí adentro. Mejor me acostumbro a esa idea. Mientras toda la historia se desarrolla, Andy guarda un secreto que ni siquiera Red conoce día tras día. Con el mismo pequeño martillo que usa para esculpir sus piezas de ajedrez, cava un túnel en la pared de su celda. No es un plan grandioso ni algo que espera concluir rápidamente. Es un proyecto que tomará décadas. Pero a Andy no le importa. Cada pequeño pedazo de concreto que es removido es un paso hacia su libertad. Una prueba de que, aunque esté en Shawshank, Shawshank nunca estará dentro de él. La película nos muestra de forma brutal y honesta cómo las circunstancias pueden llevar a alguien a dejar de soñar. Andy es constantemente puesto a prueba, sufre castigos severos, enfrenta abusos, observa la corrupción a su alrededor en una prisión dominada por un hombre que debería representar justicia, pero es todo lo contrario. Creo en dos cosas, la disciplina y la Biblia. El director de la prisión es la personificación de la hipocresía. Se presenta como un hombre de Dios. La salvación vive dentro de uno. Él lidera el programa De Dentro para Afuera, que destaca en los medios y refuerza su imagen moral. Pero detrás de esa máscara, él es tan corrupto y podrido como los demás. En Shawshank usa su poder para beneficiarse, manipular y proteger sus intereses, sin importar a quién afecte. Uno de los momentos más crueles de la película es cuando descubrimos que Andy es inocente. Nunca mató a su esposa ni al amante de ella. Hay pruebas que podrían liberarlo, pero el director de la prisión, temiendo perder el control sobre Andy y su esquema ilícito, hace lo impensable. Él silencia a un joven preso que podría testificar a favor de Andy, ordenando su ejecución sin dudarlo. Es una injusticia devastadora que podría destruir la esperanza. Andy, un hombre inocente, fue condenado a los 30 años. Lleva más de 15 años preso injustamente y, al surgir la oportunidad de probar su inocencia, se la arrebatan brutalmente. Pero en vez de rendirse, Andy hace lo contrario. Mantiene su determinación y se niega a ser moldeado por el sistema que intenta aplastarlo. Muchos, ante algo así, se pierden. Dejan que las injusticias consuman sus vidas, permitiendo que la rabia y el resentimiento se vuelvan permanentes. Y lo peor, lo que antes era intolerable se vuelve rutina con el tiempo. La indignación se transforma en aceptación y lo rechazado se integra a la vida. Estos muros son curiosos. Al principio los odias, después te acostumbras y terminas dependiendo de ellos. Eso es estar institucionalizado. Al principio las personas luchan, pero luego el entorno las moldea y solo sobreviven, dejando de soñar y luchar. La prisión ya no es física, sino mental. Lo peor es que entonces los muros sobran y te vuelves tu propio prisionero. Andy, sin embargo, se niega a aceptar eso. Él entiende que mientras haya vida, todavía hay algo por lo que luchar y es esa idea la que lleva consigo, incluso ante las peores circunstancias. Para Andy, la vida es su única garantía y se aferra a ella con todo. Quería hablar de lo que es el gran mensaje de la película. En Shawshank conocemos a Brooks, un hombre mayor que fue condenado joven y pasó casi toda su vida en prisión. Allí dentro, él tiene su rutina, sus funciones, él es alguien. Pero cuando finalmente es liberado, ya muy viejo y frágil, lo que debería ser un momento de celebración se convierte en una sentencia aún más cruel. El hombre lleva 50 años aquí, es todo lo que conoce. Aquí es importante y educado, afuera no significa nada. Fuera de prisión, Brooks se siente perdido, un anciano en un mundo desconocido.
La libertad que antes soñó ahora es un castigo. Él intenta adaptarse, intenta reintegrarse a la sociedad, consigue un trabajo como empacador, vive en una pensión sencilla, pero nada de eso lo llena. La libertad, para él, es el vacío. Estoy cansado de tener miedo todo el tiempo. He decidido no quedarme. Desesperado, decide quitarse la vida porque Shawshank era su hogar y refugio seguro. Aunque parezca contradictorio, vemos a Red enfrentar el mismo dilema a medida que avanza la película. Después de cumplir 40 años de prisión, finalmente es liberado, pero al igual que Brooks, se enfrenta a la dificultad de reintegrarse en la sociedad. Termina en el mismo hospedaje barato, acepta el mismo trabajo de empacador y siente el peso abrumador de un mundo que ya no reconoce. El miedo y la insignificancia lo consumen, y Red parece listo para seguir el mismo camino que Brooks. No hay manera de que lo logre allá afuera. Todo lo que hago ahora es pensar en formas de romper mi libertad condicional. Así que tal vez me mandarían de regreso. Es terrible vivir con miedo. Brooks Adeline lo sabía demasiado bien. Todo lo que quiero es estar de vuelta donde las cosas tienen sentido, donde no tenga que tener miedo todo el tiempo. Solo una cosa me detiene, una promesa que le hice a Andy Listen. Prométemelo, Red. Si sales, busca ese lugar. Hay algo enterrado debajo de todo eso. ¿Qué es? Esa fue la última vez que habló con su amigo, quien ese día escapó de la prisión de Shawshank. Tras 19 años preso, Andy por fin terminó de cavar el túnel en su celda. Quiero que lo encuentren. No mañana, no después del desayuno, ahora. Y ahora está en libertad, viviendo un sueño que ya había comentado en la prisión con Red, de una vida en una playa paradisíaca. Te voy a decir a dónde voy. Zihuatanejo, un pequeño lugar en el Océano Pacífico. ¿Océano Pacífico? Mierda. Me da un miedo terrible algo tan grande. A mí no. Y fue esa promesa que Red le hizo a Andy la que le salvó la vida. Red decide ir tras lo que su amigo le dejó escondido y encuentra una carta con una invitación para reunirse con él en esa playa paradisíaca, lejos de todo. Si lees esto es porque saliste, y si llegaste aquí, quizá quieras ir más lejos. Me vendría bien un buen hombre para ayudarme con mi proyecto. Estaré pendiente de ti y el tablero de ajedrez listo. De repente, Red vuelve a soñar. Elige la esperanza, elige ir en busca del sueño que Andy le dejó y rompe el ciclo que parecía inevitable. Me doy cuenta de que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto con todos los pensamientos en mi cabeza. Creo que es la emoción. Solo un hombre libre puede sentir eso. Un hombre libre al comienzo de un largo viaje cuyo final es incierto. Al final, Red ve que la esperanza que tanto despreciaba salva su vida. Él se liberó de los pensamientos que creía que eran su protección, pero que en realidad eran las cadenas que le impedían seguir adelante. Red vivió el mismo dilema que muchos: salir de la jaula y afrontar lo desconocido, o quedarse en un lugar seguro pero sin vida. Es la elección entre el miedo y el riesgo, entre sobrevivir y realmente vivir. El problema es que creemos que lo que nos limita nos protege, que las barreras son necesarias y dependemos de ellas. Terminamos temiendo hasta nuestros sueños. ¿Por qué somos así? Soñamos con volar, pero tememos a las alturas. Preferimos la promesa de seguridad y la certeza de nuestras jaulas que las infinitas posibilidades del cielo. Decimos que queremos libertad, pero nos aferramos desesperadamente a las rejas que nosotros mismos pusimos, porque volar exige algo que nos aterroriza: el vacío. Creemos que es donde la mente puede volverse loca o perdernos, pero en realidad es un espacio de libertad donde desaparecen las certezas. Tal vez por eso muchos eligen las jaulas, porque es más fácil aferrarse a las certezas que enfrentar lo desconocido. Es más fácil culpar al mundo, al sistema o a las circunstancias. Pero lo que Andy y Red nos muestran es que, al final, la libertad comienza dentro de nosotros, que nadie tiene las llaves de nuestra jaula, excepto nosotros mismos. O te ocupas de vivir o te ocupas de morir, así es, ¿verdad?